Secundaria tercer grado. Matemáticas. Tendencias. Introducir al alumnado al tema de razón de cambio de un fenómeno mediante ejemplos y casos cotidianos. Asimismo, detallar el proceso de cálculo de dicha razón de manera gráfica y mediante tabulaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. En esta ocasión abordaremos el tema razón de cambio, el cual corresponde a la asignatura de Matemáticas tercer grado del nivel secundaria. Les recordamos que seguimos en contingencia, por lo que debemos quedarnos en casa estos días en compañía de nuestros seres queridos. En esta etapa debemos tener paciencia y seguir todas las recomendaciones de las autoridades, pues la suspensión de asistencia a las escuelas es una medida pasajera que nos permitirá volver a clases de forma segura. Ahora sí, vamos al tema de hoy, razón de cambio. Recordemos que anteriormente vimos la relación matemática entre una variable y otra, pero ¿qué pasa cuando una variable cambia con respecto a la otra? Este comportamiento es conocido como razón de cambio y detrás de él hay una base algebraica que es necesaria para el trazo de gráficas. En este proceso de cálculo matemático podemos observar en algunos casos una inclinación o pendiente distinta. Los invitamos a observar el siguiente video, en donde estudiaremos de forma detallada la razón de cambio. Programa 9. Pendiente y razón de cambio. En este programa se mostrarán razones de cambio, tanto positivas como negativas. Previamente ya estudiamos la relación entre dos cantidades, tales como la distancia que recorre un automóvil y la cantidad de gasolina consumida. Observa que las ruedas giran conforme avanza el automóvil. ¿Qué relación existe entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas completadas por sus ruedas? Veamos cuántos metros recorrió este auto. Cuando las ruedas completaron 25 vueltas, 50, 75, 100 y 125 vueltas. Organicemos los datos en una tabla. Grafiquemos estos datos en un plano, donde el eje X corresponde al número de vueltas que dan las ruedas y el eje Y a la distancia recorrida. Examinemos los incrementos. De 25 a 125 vueltas, el incremento fue de 100 vueltas. ¿En cuánto se incrementó la distancia? ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la distancia recorrida y el número de vueltas de la rueda? La razón de cambio se calcula como el cociente del incremento de la distancia y el incremento del número de vueltas. Obtenemos, en este caso, el valor de 2 metros por vuelta. De 50 a 100 vueltas, el incremento es igual a 50. Y el incremento correspondiente en la distancia es igual a 100 metros. La razón de cambio de estas cantidades es igual también a 2 metros por vuelta. Finalmente, de 100 a 175 vueltas, el incremento es igual a 75. Y el correspondiente incremento en la distancia es igual a 150. La razón de cambio es, de nuevo, igual a 2 metros por vuelta. ¿Qué podemos concluir? Observa que la razón de cambio de la distancia que recorre el auto y el número de vueltas que completan las ruedas es la misma en todos los casos. Recordemos que, si la razón de cambio de dos cantidades es constante, la gráfica asociada consiste en puntos que están sobre una línea recta.
¿Qué expresión algebraica describe la relación entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas que completan las ruedas? Si escogemos un cierto número de vueltas y lo multiplicamos por la razón de cambio, obtenemos como resultado la distancia recorrida para ese número de vueltas, lo que puede resumirse según la fórmula. La distancia recorrida es igual a 2 por el número de vueltas completadas. De acuerdo con estos resultados, ¿qué distancia habrá recorrido el auto cuando las ruedas completen 150 vueltas? ¿Y 175 vueltas? 300 metros. 350 metros, respectivamente. Acabamos de verificar que la razón de cambio de la distancia que recorre un automóvil y el número de vueltas que dan sus ruedas es constante. ¿De qué depende esta evidente relación entre distancia y número de vueltas? Si la rueda tuviera un radio mayor, como la de un camión, este recorrería con el mismo número de vueltas una distancia mayor que el automóvil. Entonces, dado un número de vueltas fijo, la distancia recorrida es directamente proporcional al radio de la rueda. La tabla muestra la relación entre el número de vueltas de la rueda y la distancia recorrida por un camión. Construyamos la gráfica. Calculemos la razón de cambio de la distancia que recorre el camión y el número de vueltas que completan sus ruedas. De 50 a 150 vueltas, el incremento es igual a 100 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 300 metros. La razón de cambio para estos valores es igual a 3 metros por vuelta. Ahora, de 100 a 150 vueltas, el incremento es igual a 50 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 150 metros. La razón de cambio también es igual a 3, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la gráfica son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen. La expresión correspondiente es y igual a 3x. Veamos las gráficas del auto y del camión en el mismo plano. ¿Qué podemos decir? Recordemos que la ecuación de una recta que pasa por el origen es y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. La ecuación de la recta correspondiente al auto tiene pendiente igual a 2 y la ecuación de la recta correspondiente al camión tiene pendiente 3. ¿En qué se parece la pendiente a la razón de cambio? Efectivamente, son iguales. En fenómenos lineales, como los que presentamos, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio de las cantidades graficadas. Cuando pasan una película en el cine, lo que estamos viendo es una sucesión de cuadros o fotogramas proyectados a una frecuencia constante de 24 fotogramas por segundo. La razón de cambio del número de fotogramas proyectados y el tiempo es de 24 cuadros por segundo. Ahora realizaremos un experimento en el laboratorio escolar. Calentaremos el agua contenida en este recipiente. Su temperatura aumentará conforme pasa el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo variará la primera al cambiar la otra? Los datos obtenidos al término del experimento son los que se muestran en esta tabla. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la temperatura del agua y el tiempo? Constante, ya que al graficar los puntos tiempo, temperatura, estos pertenecen a una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta?
debe ser de la forma y igual a m, x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Analicemos la gráfica. Se trata de una recta con ordenada al origen igual a 20. Para obtener el valor de la pendiente, debemos calcular la razón de cambio. De 5 a 10 segundos, el incremento de tiempo es igual a 5 segundos. Y el incremento en la temperatura es igual a 20 grados. La razón de cambio es, por lo tanto, igual a 4 grados por segundo. De 5 a 15 segundos, el incremento de tiempo es igual a 10 segundos. Y el incremento en la temperatura es 40 grados. La razón de cambio es igual a 4 grados por segundo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 4. La ecuación queda finalmente como y igual a 4x más 20. En conclusión, en un fenómeno lineal, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio entre las cantidades graficadas. Como vimos, la razón de cambio trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. Pero para fortalecer su comprensión de este proceso, te presentamos a continuación este otro video titulado ¿Qué es la razón de cambio? ¿Para qué sirve la razón de cambio? Considerando que todo está en movimiento, es importante describir de manera sencilla si hubo un cambio de un momento a otro o no. Ya sea la cantidad de agua que entra a un recipiente al pasar el tiempo, la energía que gasta un ciclista al recorrer cierta distancia o la velocidad que alcanza un balón al transcurrir un periodo. Entonces, la razón de cambio se define como el número que representa la división del cambio de una variable con respecto al cambio de otra variable. Por ejemplo, se tiene la tabla que describe el costo por viaje en función de los kilómetros recorridos por un taxi, nombrando a la primera columna relacionada a los kilómetros como variable 1 y a la segunda columna relacionada al pago del viaje como variable 2. La razón de cambio para esta situación se puede definir como el cambio del pago de un viaje entre el cambio de los kilómetros que se recorrieron. Entonces, la razón cuando se recorrieron 3 kilómetros, se pagó 35 y su cambio significa buscar la diferencia o resta con respecto al pago que se haría al inicio, que es la tarifa de arranque de 20 pesos. Este cambio se divide entre el cambio del recorrido de un viaje para pagar 35 pesos, es decir, 3 kilómetros menos los kilómetros que representan iniciar un viaje, que son 0 kilómetros. Como se puede apreciar, la parte del numerador pertenece a la variable 2 y la parte del denominador a la variable 1. Es importante que los números que inicien en la diferencia tanto en la parte del numerador como en la del denominador pertenezcan al mismo renglón de la tabla. Simplificando la operación, 35 menos 20 es igual a 15. 3 menos 0 igual a 3.
Al hacer la división, 15 entre 3 igual a 5. Y si se calcula la razón utilizando las mismas variables pero otro par de puntos que pertenecen a esta tabla, se llega al mismo valor. Y esto se repite para cualquier pareja de la tabla. Entonces se dice que tiene un comportamiento lineal, lo que quiere decir que la gráfica de los datos de la tabla genera una línea recta. Si alguna otra situación no presenta este comportamiento de razón constante, significa que se tendrá que analizar más a fondo para entender su comportamiento, ya que no es lineal. En conclusión, la razón de cambio permite principalmente comparar a dos variables si cambian de manera constante o no, para entender y describir sus resultados futuros. Esperamos que los ejemplos que se presentaron en este video hayan ampliado tu comprensión de la razón de cambio. Para darte una ayudadita más, ¿qué te parece si vemos este otro ejemplo, que presenta las variables de distancia y la cantidad de vueltas que da la llanta de un automóvil en el video Razón de Cambio, problema 2? Un automóvil genera la siguiente tabla de números cuando se compara su distancia recorrida en metros y la cantidad de vueltas que da su llanta. Calcula si la razón de cambio entre los 10 a 30 metros y entre los 30 a 40 metros es la misma. Para resolver este problema se tiene que recordar que la razón de cambio se define como la resta de los valores de una variable entre la resta de los valores de otra variable. Por lo general, la variable que se utiliza en la primera columna, también conocida como variable de entrada, se coloca en la parte del denominador en la fracción. Y la segunda columna, que corresponde a un resultado o variable dependiente, se coloca en la parte del numerador, de ahí que nuestra razón se calcula como la resta de los valores de vuelta entre la resta de valores de distancia. Calculando la razón número 1 es igual al cambio que transcurre de 10 a 30 metros, empezando por el resultado final, es decir, cuando se recorren 30 metros se tienen 45 vueltas y como se están calculando los cambios de vueltas, se resta el resultado de recorrer 10 metros, que son 15 vueltas. Todo esto se divide entre el valor de entrada, que genera 45 vueltas, es decir, recorrer 30 metros menos 10 metros, que es la distancia que falta anotar. Simplificando la operación del numerador, 45 menos 15 igual a 30. Entre 30 menos 10 igual a 20. Como terminan los dos en 0, se pueden cancelar dejando como fracción simplificada a la razón número 1 como 3 medios, es decir, 1.5. Calculando ahora la razón para un cambio de distancia de 30 metros a 40 metros, la cual se nombrará como razón de cambio número 2, al resultado de recorrer 40 metros es igual a 60 vueltas, menos el resultado de recorrer 30 metros, que son 45 vueltas. Todo esto dividido entre la distancia recorrida para generar 60 vueltas, que son 40 metros, menos la distancia para generar 45 vueltas, que son 30 metros. Simplificando la operación, 60 menos 45 igual a 15. Entre 40 menos 30 igual a 10. Como esta fracción se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre 5, se obtiene en la parte del numerador 15 entre 5 igual a 3, entre 10 entre 5 igual a 2. Que a su vez se puede representar como número decimal igual a 1.5. En conclusión, a pesar de existir cambios de 20 metros en la primera situación o de 10 metros en la segunda, su razón de cambio se conserva constante o igual. Esto refleja que la distancia recorrida aumenta de manera constante al aumentar la cantidad de vueltas. ¿Habías notado que cualquier proceso o fenómeno de cambio en la vida cotidiana implica a las matemáticas?
Así es, se puede calcular también la velocidad de propagación de una epidemia en una determinada ciudad o pueblo, teniendo los datos de la cantidad de personas que contrajeron el virus en X número de días. ¡Qué interesante! Pero también podemos calcular incluso razones de cambio con materiales que tenemos en casa. Tomen lápiz y papel porque los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio cuando metemos un vaso de agua al tiempo al congelador por 15 minutos? ¿Cuál es su temperatura a los 5 minutos? ¿Y a los 10? No olviden anotar sus resultados y guardarlos en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con su maestra o maestro cuando regresen a clases. ¡Hasta pronto! Carpeta de experiencias. Matemáticas. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio cuando metemos un vaso de agua a temperatura ambiente al congelador por 15 minutos? ¿Cuál es su temperatura a los 5 minutos? ¿Y a los 10? No olviden anotar sus respuestas y guardarlas en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con su maestro o maestro cuando regresen a clases. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Historia. La explosión demográfica. Identificar las causas y consecuencias de la explosión demográfica en México entre 1940 y 1970. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de la asignatura de Historia de tercer grado. No olviden tener a la mano papel y lápiz para realizar algunas anotaciones. México experimentó un elevado crecimiento de la población entre 1940 y 1970, por lo que abordaremos lo relativo a un tema que tiene que ver con esto, a la explosión demográfica. Les recomendamos que tomen lápiz y papel para que hagan sus apuntes en su libreta de experiencias. Así, al término de esta sesión, tendrán descritas las causas y consecuencias de la explosión demográfica en México entre 1940 y 1970. Pienso que con el crecimiento poblacional, el espacio urbano va cambiando. ¿Cómo ocurre el proceso de desarrollo urbano en México y cuándo inició? Las respuestas a esta y otras preguntas están en el siguiente video. Vamos a verlo. Programa 36. Nace el México urbano. En este programa se explicará el proceso de urbanización en México.
Al concluir el siglo XIX e iniciar el XX, la introducción de electricidad, el tranvía eléctrico, los automóviles y la modernización de la industria favorecieron el proceso de expansión de las ciudades en México. Este proceso disminuyó su ritmo primero por causa de la Revolución Mexicana, luego por el proceso de recuperación de la Primera Guerra Mundial y más tarde por la crisis económica mundial de 1929. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1930, el proceso de urbanización del país comenzó a acelerarse nuevamente y continuaría haciéndolo a un mayor ritmo en décadas posteriores. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades. El proceso de urbanización moderno, digamos, se inició durante el Porfiriato, es decir, en la última parte del siglo XIX, cuando el Estado comenzó a consolidarse y se hizo la paz en el país. Entonces empezaron a construir nuevas colonias en la Ciudad de México, ya con características modernas, con calles cuadriculadas, con drenaje, con agua corriente, con electricidad, y este fenómeno se incrementó al principiar el siglo XX, en 1900, cuando se hicieron las primeras colonias con trazos distintos, como fue el caso de la colonia Roma, que obtuvo un diseño, o que tuvo más bien un diseño estilo francés, con calles diagonales y plazas. Posteriormente, durante la Revolución, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país, en donde la población disminuyó, la de la Ciudad de México aumentó notablemente, y este fenómeno fue causado por la llegada de miles de migrantes de diferentes partes de la República que estaban huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria, de la inseguridad, y que se ubicaron en la Ciudad de México. Así que tenemos nosotros que en 1920 la Ciudad de México está bastante poblada y hay severos problemas de hacinamiento en las colonias. Los habitantes se abarrotaban en las zonas céntricas de la ciudad, en donde había fraccionamientos en muy mal estado. Y entonces empezaron a construirse nuevas colonias, otros nuevos fraccionamientos al poniente de la ciudad, que era una zona más salubre, y surgieron también fraccionamientos para los burócratas, como la colonia postal. A partir de estos años empieza a recibir más y más habitantes la ciudad, pero el quiebre se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando hay un segundo momento de industrialización en la ciudad y llegan miles de migrantes del campo a la ciudad. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que se manifiesta en la apertura de calles rectilíneas, plazas, que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades, al surgimiento de fraccionamientos, de servicios como el agua potable, como el drenaje y la electricidad. Con la reforma agraria llevada a cabo después de la Revolución Mexicana y hasta la segunda mitad de la década de 1940, más de 1,5 millones de familias que no poseían tierras las recibieron. Esto fue un avance significativo en materia social. Sin embargo, con el nuevo auge de la industrialización, el apoyo gubernamental al campo fue disminuyendo y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus tierras y buscar mejores oportunidades en las crecientes urbes. Fue en la década de 1940 cuando la migración del campo a las ciudades se aceleró. Y en 1960, por primera vez en la historia del país, la población urbana sobrepasó a la rural. Bueno, el espacio se transformó
porque muchas antiguas ladrilleras, por ejemplo, aquí en la zona de Mixcoac, que existían, fueron desapareciendo, viejas zonas de cultivo donde se cultivaba el pulque o se sembraba maíz y trigo, también fueron suplidas por terrenos en donde se construyeron casas para la habitación, se abrieron avenidas largas como por ejemplo la prolongación de Insurgentes, que se amplió desde 1921 y terminó en el 1923, y esta calle que fue hecha para conmemorar el centenario, el primer centenario de la consumación de la independencia, se amplió desde la glorieta de Chilpancingo hasta San Ángel, al Parque de la Bombilla. Entonces, este ensanchamiento urbano propició que muchos fraccionamientos se establecieran a lo largo de esta calle y que se revalorizaran estos terrenos que eran ladrilleras y milpas. También, por ejemplo, tenemos otros lugares en donde se abrieron calles rectilíneas. En el caso de la avenida 20 de Noviembre, que fue abierta en la década de los 30, entonces el espacio se va transformando, las calles se van volviendo rectas, se van eliminando los asentamientos irregulares, se establecen, por ejemplo, mercados en las colonias, se establecen escuelas, se hacen algunos parques, se establece el Centro Deportivo Venustiano Carranza, también en la década de 1932, que es para brindar espacios para que la población practicara el deporte, tenía guarderías, tenía cines, en fin, todos los avances más importantes de la época. Y también en la década que sigue, a fines de 1940, se crea el primer multifamiliar vertical, la unidad Miguel Alemán, precisamente en lo que es hoy el eje 8. A partir de la década de 1940, con el proceso de urbanización, se dieron cambios en la estructura social y económica, así como en los patrones culturales de la población. Con el crecimiento de ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, se incrementó la necesidad de servicios de educación, comercio, salud y otros, por lo cual la población económicamente activa dedicada a la prestación de servicios aumentó significativamente. El sector obrero, por su parte, fue concentrándose en las regiones industriales del centro y norte del país, contribuyendo al crecimiento de la mancha urbana. Hacia la década de 1960 surgieron manifestaciones sociales y culturales propias de las grandes ciudades. La vida de la población urbana se transformó a raíz de la incorporación de la tecnología, lo cual generó cambios sociales y culturales, como la integración de la mujer en la vida académica y laboral. En las ciudades el tiempo se aceleró para los habitantes, tuvieron que tomar los nuevos medios de comunicación, que en un principio fueron tranvías, después camiones automotrices. En la década de 1910, más o menos a partir de 1915, se empiezan a introducir los camiones de autotransporte, y pues ya en la década de los 60 el metro. Entonces la vida en las urbes se vuelve más agitada. Con el transcurso de los años en la Ciudad de México llega la contaminación y entonces los habitantes padecen por las consecuencias de esta contaminación del aire, del ruido, y la vida en general se vuelve más agitada. Ahora en las ciudades los habitantes tienen muchas ventajas que quieren aprovechar, como es la existencia de más servicios, más escuelas, universidades, centros de trabajo. Entonces las ciudades se vuelven muy atractivas y cientos de miles de campesinos migran a las grandes ciudades del país, como son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y se instalan primero en los cinturones de miseria, realizan actividades formales hasta que con el transcurso del tiempo van mejorando sus viviendas y mejorando sus condiciones de trabajo. En las ciudades la gente suele ir a pasear a las plazas, primero al centro, lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, pero a medida en que va creciendo la ciudad, otros lugares van ocupando esos espacios, como por ejemplo la Plaza de Coyoacán, y
también pasean por otras zonas de la ciudad, como son los parques zoológicos, Chapultepec o la zona de Aragón, en donde se divierten por muy poco dinero y pueden conocer animales que viven en otros lugares, practicar deportes, tomar una lancha y entretenerse. Y este tipo de actividades no existía cuando la gente vivía aislada en las comunidades rurales. Son actividades netamente urbanas. En el periodo 1940-1970, la sociedad mexicana se transformó y dejó atrás su base rural para convertirse en una sociedad urbana. Los patrones, formas de vida y las demandas de la población de las ciudades se transformaron, al igual que el espacio y las problemáticas a las que se tenía que enfrentar, tales como la escasez de agua, de vivienda y la creciente contaminación. Continuando con el tema, ¿cuáles fueron las causas del rápido crecimiento demográfico entre 1940 y 1970? ¿Qué consecuencias trajo consigo el rápido crecimiento demográfico de México en el periodo de 1940-1970? ¿Cuál fue la tendencia demográfica en el mundo en el periodo 1940-1970 y cómo se inserta México en este periodo? Observen el siguiente video e intenten dar respuesta a las preguntas antes planteadas. Programa 37. La explosión demográfica. En este programa se explicarán las causas y consecuencias de la explosión demográfica. En 1940, México contaba con casi 20 millones de habitantes. Para 1970, la cifra había crecido a 48 millones. Algunas de las causas de este rápido crecimiento demográfico fueron la mejora en las condiciones alimenticias e higiénicas y un mayor acceso a servicios de salud. Por otra parte, mientras que en 1940 casi el 70% de la población vivía en zonas rurales, para 1960 más del 50% vivía ya en ciudades. Este rápido crecimiento, junto con el paso a una sociedad urbana, representó y sigue representando grandes retos para el país. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. En 1930 y tantos regresa de Italia un célebre, el fundador de la democracia mexicana, don no me acuerdo, ¿sí? Gilberto Loyola. Regresa de Europa y la idea es que México está muy despoblado en el norte de la República y siempre hay la preocupación de si no Estados Unidos volvería otra vez a intervenirnos y a quitarnos el territorio. Entonces convence al presidente Cárdenas que sería conveniente poblar el país, ¿sí? Y por otro lado también estaba surgiendo la industrialización del país. Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, tenían industrias y necesitaban gente para eso. Entonces México, la política mexicana fue tenga muchos hijos, tenga mucha población, precisamente para cubrir el territorio y para alimentar la industria. Las familias tenían en promedio 7 hijos, en promedio 7 hijos. Es decir, que si mi familia tenía 4, por ejemplo, fueron 5 los hermanos de mi madre, bueno, mi abuela tuvo 7 precisamente, ¿no? Pero si tenía 4, otro necesitaba tener 10 o 11 para compensar el promedio. Una tía mía tuvo 20 hijos. Pero por otro lado, una de las demandas de la revolución fue mejores condiciones de vida de la población. Entonces surgió la salud pública, el drenaje, el agua potable y sobre todo el gran avance de la medicina en el mundo, que liberó medicamentos cada vez más eficientes contra la enfermedad. El ejemplo que tengo, creo que es el más ilustrativo, fue cuando durante la Guerra Mundial Alejandro Fleming finalmente liberó la penicilina. Esto significó que se podían curar las enfermedades infecciosas, que fue un azote muy grande de la humanidad. En el siglo XIV, la peste negra, una enfermedad infecciosa, acabó con la mitad de la población de Europa. Entre muchas causas,
cuando los españoles llegaron a México, a cruzar los aztecas, la viruela y otras enfermedades infecciosas causaron una alta mortalidad también en la población azteca, que no estaba inmunizada ante esto, ¿verdad? La penicilina acabó con todo eso, inmunizó a toda la población, prácticamente casi nadie se muere de una enfermedad infecciosa. Entonces la gente vive más, se muere menos, los nacimientos agregan población, las defunciones la quitan, y entonces esto hace que la población crezca, si nacen muchos y mueren pocos, digamos, ¿no? El ritmo de crecimiento de la población no fue el mismo en todo el país. Estados como Oaxaca y Zacatecas crecieron a un ritmo de 1.6% entre 1960 y 1970, mientras que en el Estado de México la población creció en ese mismo periodo a un ritmo de 7.6%. Otros estados que tuvieron un ritmo lento de crecimiento fueron Hidalgo con 1.9% y Tlaxcala y San Luis Potosí con 2 y 2.1% respectivamente. En el otro lado del espectro, los demás estados que crecieron a un ritmo rápido fueron Quintana Roo con 6%, Baja California con 5.5% y Morelos con 5%. En realidad México tuvo un progreso muy importante durante esa época. Hubiera sido muy difícil darle educación a todos estos niños. Yo soy todavía parte de esa explosión demográfica, ese alto crecimiento demográfico, generaciones de famoso baby boom. Yo recuerdo que cuando yo era niño, durante la presidencia de López Mateos, fue cuando se expandió muchísimo el sistema educativo nacional, gracias precisamente a eso. La economía hacía que produjéramos, esto creaba riqueza y la riqueza a su vez se derramaba sobre la población, dándoles educación, dándonos infraestructura como drenaje, agua, salud pública, etc., ¿no? En realidad hay un problema con el crecimiento demográfico. Voy a poner un ejemplo. Un tren, usted no lo puede parar de golpe. Tiene que darle un tramo para que pare. Eso se llama la inercia, que seguramente lo están viendo en física y en secundaria. Bueno, en la demografía pasa lo mismo. Ese crecimiento no cede, tiene una inercia que sigue. Y aunque ustedes no lo crean, es ese crecimiento demográfico de la época de alto crecimiento lo que hoy está provocando la gran demanda de empleo. Gran parte del crecimiento de la mano de obra, de la demanda de hoy, de la gente que hoy quiere trabajar, es porque se gestó en el alto crecimiento del pasado, ¿sí? Y el fuerte envejecimiento que va a vivir el país a mediados de siglo, precisamente somos nosotros los que venimos precisamente de ese alto crecimiento. El crecimiento demográfico no se detiene, se parte una inercia que sigue y cada muchas décadas para que desaparezca. Entonces, hoy lo que estamos viviendo, estas demandas son precisamente resultado del crecimiento demográfico alto del pasado. La historia no se acaba. Las estimaciones son que en el planeta, en 1950, vivían 2.535 millones de personas. Hoy casi somos 7.000 millones. Hay que ver un poco la perspectiva. En 1970 eran 3.700 millones. Es decir, había aumentado 1.200 millones la población en 20 años. La tasa de crecimiento, sin embargo, era de 1.9%, que en términos demográficos, digamos, es media alta, ¿sí? Bueno, América Latina, que creció de 168 millones a 288, creció a 2.7% anual. Fíjense que es bastante más alto que 1.9. México pasó de 28 a 52, es decir, 3.1%. Y Venezuela pasó de 5 a 11, más que duplicó su población, creciendo a 3.7. ¿Sí? Una tasa de 3.5 duplica la población cada 20 años. Entonces,
En realidad la preocupación precisamente de los políticos en el mundo, etcétera, en los años 60 era, estamos creciendo muy rápido, estamos creciendo demasiado rápido, nos estamos casi duplicando cada 20 años o cada 30 años, hay que parar un poco el crecimiento demográfico. Estos ejemplos muestran claramente cómo estaba México ubicado, ¿sí? Yo creo que México y Venezuela eran los países que han crecido más rápido en la historia de la humanidad en un periodo de 20 o 30 años. ¿Sí? Por lo menos de la historia demográfica no existe otro caso igual. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. No sé quién, no fuimos los demógrafos, quizá un periodista, un político allá en los años 60, preocupado por el crecimiento de la población, le llamó explosión demográfica. Pero a mí me parece un concepto infelizmente poco útil, además como agresivo, ¿no? Pareciera como que vamos a explotar. México en esa época crecía muy rápido. México duplicó su población, más que duplicó su población, de 1940 a 1970. Y casi todos los países que le llamamos hoy el tercer mundo, en vías de desarrollo, etcétera, crecían muy rápido. Y esto preocupó a algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos y algunos países europeos, de tal manera que, preocupados por este problema, en 1974 en Bucarest, Rumanía, se celebra la Reunión Mundial de Población y todos los países del mundo, incluyendo China, asistieron a la conferencia y todos acordaron hacer un esfuerzo por reducir el crecimiento demográfico. Entonces, es en esa época que surge este concepto, esta preocupación por si realmente el crecimiento demográfico no pudiera ser un impedimento para el crecimiento económico. Hoy sabemos que no lo es, pero en aquella época surgió esta preocupación. La explosión demográfica se refiere al rápido crecimiento de la población mexicana en el periodo 1940-1970 a causa de las altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, mejora en los servicios médicos, difusión de principios de higiene y avances científicos. Entre las consecuencias de la explosión demográfica estuvieron la ampliación de la demanda de servicios básicos, el aumento del gasto público, la creciente marginación y pobreza, así como una creciente necesidad de empleos. Son de resaltar los efectos de la política gubernamental para poblar el país, así como la falta de control poblacional durante la etapa de industrialización de México desde los años 40. Ahora bien, ¿toda la población del país creció de forma homogénea durante la explosión demográfica, en particular entre 1940 y 1970? ¿Qué consecuencias tuvo en la población esta explosión demográfica? Muchas preguntas que aún debemos resolver. Por el momento cerramos esta sesión. No olviden escribir en su carpeta de experiencias sus reflexiones y respuestas sobre el tema. Compartan y disfruten en familia. ¡Hasta la próxima! Carpeta de experiencias. Historia. ¿Cuáles fueron las causas del rápido crecimiento demográfico entre 1940 y 1970? ¿Qué consecuencias trajo consigo el rápido crecimiento demográfico de México en el periodo 1940-1970? ¿Cuál fue la tendencia demográfica en el mundo de 1940 a 1970 y cómo se inserta México en ese periodo? ¿Toda la población del país creció de forma homogénea durante la explosión demográfica, en particular entre 1940 y 1970? ¿Y qué consecuencias tuvo en la población esta explosión demográfica? Recuerden consultar su libro de geografía para responder a estas y más preguntas que aparecerán en todos los programas.
tal, compañero maestro? Esta pausa activa se denomina movilizando el cuerpo. El objetivo de la misma es que el alumno logre enfocar su atención de mejor manera y el propósito de esta es realizar la mayor movilización de segmentos corporales a través de secuencias de ejecución de los patrones básicos de movimiento. Bien, vamos a iniciar. Esta pausa activa parte de una marcha normal. Podemos acentuar la pisada. Posterior a este movimiento, vamos a generar círculos controlados y bien formados. Círculos al frente. Podemos cambiar de dirección en el momento que se indique. Círculos atrás, sin dejar de marchar. Muy bien. Continuamos con la marcha y tocamos de manera cruzada el muslo con la palma contraria. Muy bien. A continuación, vamos a realizar la misma acción, pero en la parte posterior con los talones. Talón izquierdo va a palma derecha. ¿Ok? Lo ejecutamos. Cruzado. Muy bien. Vamos ahora a realizar una combinación. Vamos a hacer 2 tiempos al frente tocando de manera cruzada y 2 tiempos en la parte posterior tocando de manera cruzada. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más intenso. Vamos a movilizar todo el cuerpo a través de pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Vamos a comenzar a saltar. Muy bien. Y vamos a combinar ahora con aplausos al frente. Únicamente aplausos al frente. Sin dejar de saltar. Muy bien. Ahora vamos a combinar este ejercicio, los aplausos al frente, con un aplauso atrás al mismo tiempo que seguimos saltando. ¿Listos? Saltamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a modificar el ejercicio y los aplausos se van a llevar a cabo arriba y abajo. ¿Estamos listos? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más difícil el ejercicio porque vamos a involucrar el equilibrio. Entonces vamos a suspender una pierna en el aire y vamos a aplaudir abajo y arriba. Vamos a hacerlo en 3 tiempos y posterior a esos 3 tiempos cambiamos la pierna. ¿Listos? 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. De igual modo que el ejercicio anterior, podemos ir aumentando el grado de dificultad, incrementando la velocidad del ejercicio. Muy bien, pues esto fue la pausa activa de movilizando el cuerpo. Gracias. Si presentas conjuntivitis, catarro, ronquera, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular o de cabeza, acompañado de fiebre, malestar general, tos seca o dificultad para respirar, no te automediques. Acude de inmediato a la unidad de atención médica más cercana y no ingieras antibióticos. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
Yo coronavirus ngena beji yongieme koshihi virus. Kanza ka magiso rehe paa manai inyisi. Hiuspuhiga kanu nankachevi nangorona. Angesehi zakateshe yongieme hioderangichi kateshe yonzero yote ambo hange bubu yoshihi células. Maginyona naho otro mekaratsak mara mayavinyona koyaga hoko isi koyafeko foshku numa yanda sejitsi domarisoye rangagats naseji gakaku pescarima kangunyeche nungieme nu gomburi kanatahini kachu China gohius puhi COVID-19 dokan zaka ishi gomburi manhike yotziti zohipa a trehe zaka makahiari o mashke maka se yundante kayasi na honyona yapesi na ho o defensa naseji yorazoyihi razohi trehe pa a ra uyonyi ra ingenandame kayakara sora kusindama kayoshinyohi ni muy buenos queri pargue que yo virus jude ho corandun naño te ni naño ñi nujo sora bonko hinge cuya cara soye te yote shiñena ho ni ye koshabo se me caen sumu yakagi pa hange cara na punkte yagi sengwa koni ye mahoko soye o más que mahoko ichehi marifon gwendage te shehi sora kahira bonji nungi menu kachu coronavirus. En los programas de Aprende en Casa para secundaria puedes aprender mucho y en muy poco tiempo sobre tus temas preferidos de cada asignatura. No olvides escanear el código QR que te facilitamos al final de cada programa para ver muchos temas más. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son los alimentos que pueden provocar acidez estomacal? Identificar los riesgos del consumo frecuente de alimentos que producen acidez estomacal. Bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria, es un gusto compartir con ustedes la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de este grado. En esta ocasión revisaremos a través de esta señal un contenido de Ciencias Química tercer grado. ¿Han tenido alteraciones como ardor en el estómago o pesadez que no los deja realizar sus actividades de manera normal? Existen diferentes alteraciones digestivas derivadas de la acidez estomacal. ¿Tienen idea de los alimentos que pueden provocar este tipo de alteración? ¿Han escuchado alguna vez a un compañero suyo quejarse de ardor en el estómago o de algún dolor después de ingerir determinado tipo de alimentos? ¿Piensan que es posible evitar estos efectos? ¿De qué manera? Dice una frase muy conocida que somos lo que comemos. Y es posible que sea verdad, por lo que es importante cuidar lo que comemos en las cantidades adecuadas e ingerir suficiente agua simple y potable durante el transcurso del día. Observen el siguiente video con atención e identifiquen las ideas principales. Programa 41. Alimentos ácidos y básicos.
En este programa reconoceremos alimentos ácidos y básicos y los riesgos que implica el consumo frecuente de algunos de ellos. ¿Recuerdan haber consumido algún alimento que les causara dolor de estómago? Por ejemplo, un chicharrón con mucho chile y limón. ¿Qué contienen estos alimentos? ¿Por qué en ocasiones nos hacen daño? Todos hemos escuchado a alguna persona quejarse de acidez estomacal, ardor o dolor en el estómago. ¿Es posible prevenir este tipo de malestares? Acompáñenme a descubrirlo. Algunos alimentos ácidos frecuentes en nuestra dieta pueden ser los aderezos para ensaladas elaborados con vinagre, o bien el limón y la salsa picante de tomate verde. Otros, en cambio, son ligeramente ácidos, neutros, o ligeramente básicos, como la leche descremada y el agua de papaya o de horchata. Incluir con frecuencia en nuestra dieta cierto tipo de alimentos procesados puede causarnos acidez estomacal, ya que es común que este tipo de productos contengan sustancias ácidas. Por ejemplo, el ácido sórbico se utiliza como conservador para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos en productos como mayonesa, mantequilla y jugos de frutas. Los encurtidos y otras preparaciones elaboradas con vinagre son métodos de conservación muy efectivos. Cuando ingerimos alimentos ricos en grasas, estos permanecen más tiempo en el estómago y se produce mayor cantidad de ácido clorhídrico. Esto incrementa la acidez estomacal. Observemos el siguiente experimento que muestra la acción del ácido clorhídrico sobre algunos alimentos. Para hacer el experimento necesitamos 2 vasos de precipitados de 250 mililitros, un agitador de vidrio de 20 centímetros, una pipeta, 200 mililitros de ácido clorhídrico diluido, 500 mililitros de agua destilada, 20 gramos de carne molida, 2 tiras de indicador universal de pH, 2 etiquetas adherentes, una cuchara de plástico y un plumón negro. Rotulamos los vasos. El vaso que tiene agua es nuestro control. Verificamos que el valor de pH es 7. Preparamos una disolución de ácido clorhídrico y medimos el pH. El valor está entre 1 y 2. Colocamos la mitad de la carne molida en el agua y la otra mitad en la disolución de ácido. Vemos que los cambios son similares al principio. Después de 15 minutos, el líquido que contiene el ácido está más turbio que el agua y la carne cambió de color. El cambio observado en la carne se debe en parte a la transformación de la estructura de las proteínas. Algo similar sucede cuando cocinamos este tipo de alimentos. En la boca se inicia el proceso de digestión. Los dientes trituran los alimentos mezclándolos con la saliva, que tiene un pH entre 6.2 y 7.4, y se forma el bolo alimenticio. Aquí se digieren sustancias como el almidón. El bolo alimenticio pasa por la faringe y a través del epiglotis continúa por el esófago y llega al estómago. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se mezcla con los jugos gástricos, que contienen ácido clorhídrico y tienen un pH aproximado entre 2 y 3. En el estómago se digieren principalmente las proteínas y el bolo alimenticio se transforma en quimo. Debido a los movimientos musculares del estómago, el quimo pasa poco a poco al intestino delgado. En el intestino delgado se vierten los jugos intestinales que se producen en el duodeno, el jugo pancreático secretado por el páncreas y la bilis que proviene de la vesícula biliar. Estos jugos tienen un pH entre 5 y 7. En el intestino delgado se realiza principalmente la digestión de las grasas y se absorbe la mayoría de las sustancias nutritivas. Aquí se forma el quilo. Al llegar al intestino grueso, el quilo pierde agua, algunos elementos como el sodio y otros líquidos.
Así se forman las heces que son expulsadas del organismo por los movimientos del intestino. No me imaginaba que los ácidos y el pH fueran tan importantes en la digestión de los alimentos. Como ven, es normal que haya una acidez elevada en el estómago durante la digestión, pero ¿por qué hacen daño los alimentos ácidos? Si bien en nuestro organismo existen mecanismos para regular el pH, por ejemplo en la sangre, en el estómago puede existir un aumento en la acidez, ocasionado por la ingesta excesiva de alimentos ácidos. Esto causa una mayor concentración de iones H+, y por lo tanto la disminución del valor del pH del jugo gástrico. He visto que mi tío sufre frecuentemente de acidez estomacal. Dice que le arde el estómago y por eso no quiere comer. Le voy a decir que su gastritis se debe a que come alimentos y bebidas con muchos iones H+. Muchas personas confunden la acidez estomacal con la gastritis. Y es que los síntomas pueden parecerse. Agruras, náuseas, vómito y pérdida de apetito. Sin embargo, la gastritis es un padecimiento grave que puede deberse a muchos factores, como estrés, exceso en la ingestión de alcohol y café, tabaquismo, así como comer demasiado rápido sin masticar bien. Investigaciones recientes han asociado la gastritis con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Para detectarla, es indispensable asistir a un médico, quien basará su diagnóstico en el historial del paciente, o bien en los resultados de un estudio llamado endoscopía. Como siempre, los buenos hábitos y una alimentación variada y balanceada pueden ayudar a prevenir padecimientos como estos. Sorpréndete. Durante la digestión, el pH del jugo gástrico del estómago es tan ácido que con el ácido clorhídrico que se genera podría disolverse el cascarón de un huevo. Veamos este experimento. Sumergimos el cascarón en la disolución de ácido clorhídrico y esperamos. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio que forma el cascarón, dando como productos dióxido de carbono y cloruro de calcio. Así queda descubierta la membrana interior del cascarón. Aún con las manos limpias, es frecuente que se ingieran bacterias combinadas con los alimentos. Estos microorganismos nos pueden causar muchas enfermedades. En algunos casos, además de la función digestiva, el ácido clorhídrico tiene una acción desinfectante. Es decir, que cuando entra en contacto con algunas bacterias dañinas, las mata. Esto no quiere decir que preparar alimentos o comer con las manos sucias no sea peligroso, ya que es muy frecuente que se desarrollen infecciones cuando los alimentos no se manejan con limpieza. Veamos un experimento que muestra lo que sucede cuando combinamos algunos alimentos ácidos. Necesitamos 4 recipientes de vidrio, 5 tiras de indicador universal de pH, vinagre, 2 limones y jugo de zanahoria. Tenemos una disolución de ácido acético o vinagre con un valor de pH de 3. Agregamos jugo de limón con un pH de 2. Observamos que el valor del pH de la disolución disminuye. Veamos lo que sucede con una sustancia menos ácida como el jugo de zanahoria con un pH entre 6 y 7. Al agregar el jugo de zanahoria al vinagre, su valor de pH aumenta de 3 a 4. Este experimento nos muestra que al combinar varios alimentos muy ácidos disminuye el valor de pH, por lo que aumenta la acidez.
Por otro lado, al combinar un alimento muy ácido con otro ligeramente ácido, aumenta el valor del pH, es decir, disminuye la acidez. Sorpréndete, el comer alimentos muy dulces también puede modificar el pH y esto favorece el desarrollo de caries dental. El contacto constante del azúcar con el esmalte de los dientes aumenta considerablemente la incidencia de caries dental. Si no hay una adecuada higiene bucal, la permanencia del azúcar propicia el aumento de las poblaciones de bacterias en la boca. Estos microorganismos transforman los carbohidratos de los dulces produciendo sustancias ácidas que dañan el esmalte, lo cual favorece la perforación del diente. Algunos investigadores de la salud dental recomiendan evitar los dulces entre comidas. Los dientes están constituidos, entre otras sustancias, por fosfato de calcio y están revestidos de un esmalte. Si no se tienen los hábitos adecuados de limpieza dental, ingerir constantemente sustancias ácidas, como las bebidas gaseosas o refrescos, puede dañar nuestras piezas dentales. Veamos cómo. Al estar en contacto con el refresco, se produjo una reacción entre los ácidos que contiene y los iones de calcio que se encuentran en el esmalte del diente, retirándolos y modificando la consistencia de la pieza dental. La pérdida de masa total del diente es de hasta un 5.9%. A mayor exposición del diente al ácido, mayor será el daño que se genere. Cuando el aumento de la acidez estomacal se presenta frecuentemente, causa daños al sistema digestivo, sobre todo en el estómago y el esófago. Para prevenirlos, debemos evitar el consumo excesivo de alimentos ácidos y bebidas gaseosas. Recordemos que es muy importante tener una dieta equilibrada que incluya todos los grupos de alimentos y en las cantidades adecuadas a nuestra edad y las actividades que realizamos. Pero, ¿qué se puede hacer cuando se presentan síntomas de aumento en la acidez estomacal? Descúbranlo conmigo en el próximo programa. En este video se observan experimentos sencillos que ejemplifican los efectos de distintos ácidos al interactuar con los alimentos. También se expresa la importancia de una alimentación equilibrada que incluya los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas para las actividades que realiza una persona. Con base en la información del video, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las alternativas que proponen para evitar los riesgos de padecer acidez estomacal? ¿Qué otras afecciones en el organismo puede producir el consumo frecuente de alimentos ácidos? Elaboren una lista de los alimentos que ingirieron ayer en el desayuno, la comida, cena y entre comidas. ¿Cuáles son los alimentos que es necesario evitar o consumir en pequeñas porciones? Esperamos que con lo que hayan aprendido hoy reflexionen acerca de la importancia de una dieta balanceada, es decir, que sea completa, suficiente, variada, equilibrada, adecuada e higiénica, así como ingerir la cantidad necesaria de agua simple potable. Recuerden compartir lo que aprendieron con su familia, compañeras y compañeros para intercambiar ideas e incluso elaborar menús equilibrados. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¡Hasta pronto!
Carpeta de experiencias. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las alternativas que proponen para evitar los riesgos de padecer acidez estomacal? ¿Qué otras afecciones en el organismo pueden producir el consumo frecuente de alimentos ácidos? ¿Cuáles son los alimentos que es necesario evitar o consumir en pequeñas porciones? No olviden guardar todas sus respuestas en su carpeta de experiencias. Te invito a ver los programas de Aprende en Casa para secundaria para ti y que contienen los... Hola, ¿qué tal? Vamos a ver nuestra pausa activa llamada sílabas con ritmo. Vamos a utilizar los nombres. Si un nombre tiene 3 sílabas, nuestra primera sílaba sería chasquidos. Nuestra segunda sílaba sería palmadas y nuestra tercera sílaba sería palmadas en los muslos. Vamos a poner un ejemplo con mi nombre. Esmeralda. Aquí tengo 4 sílabas. Lo que voy a hacer es repetir la última percusión. Esmeralda. Puedo utilizar el nombre de Pedro. Pedro. Podemos poner ejemplos con animales, frutas o nombres. Lobo Acapulco. Acapulco. Podemos ver que si son 4 sílabas, repetimos la última 2 veces. Espero que esto les sirva y les pueda ayudar a reforzar sílabas.